Hola comunidad, bienvenidos a Neuro Rebel, el podcast donde exploramos la neurodiversidad con rigor intelectual, honestidad radical y sin concesiones al pensamiento simplista. Soy Anita y hoy tenemos una conversación especial que va a desafiar alguna de las suposiciones sobre cómo se ve la sanación, el autodescubrimiento y la reconstrucción de identidad después de un diagnóstico de autismo tardío. Cuando llegas tarde al autoconocimiento de tu neurodivergencia, cuando pasas décadas enmascarando, adaptándote, contorsionándote para encajar en un mundo que nunca fue diseñado para tu neurología, algo fundamental se rompe. Y cuando esa máscara finalmente se cae, te encuentras frente a una pregunta aterradora. Si no soy la máscara que usé por tanto tiempo, ¿quién soy yo realmente? Para muchos de nosotros, los sistemas tradicionales como la medicina, la psicología, incluso la espiritualidad convencional, no tienen respuestas adecuadas para esta crisis existencial. Y es precisamente en ese vacío donde mi invitada de hoy encontró algo inesperado. Un sistema de pensamiento que trata las creencias como herramientas, no como verdades absolutas, sino un marco que celebra la experimentación radical, la deconstrucción del dogma y la soberanía personal sobre la propia narrativa. Hoy conversamos con Monkey Draco, una artista multidisciplinaria, encuadernadora y tarotista que ha integrado su experiencia como mujer autista a través de prácticas que muchos considerarían poco convencionales. Pero su trabajo transita entre lo visual, lo escrito y lo ritual, surgiendo siempre de diálogos entre la razón y el corazón y cuestionando la realidad y lo que queremos saber sobre ella. Como practicante de la magia del caos, un sistema filosófico y psicológico que rechaza el dogma y trata la creencia como un instrumento maleable, Monkey ha encontrado una metodología poderosa para desmantelar el capacitismo internalizado y reconstruir una identidad auténticamente neurodivergente. Como tarotista, con un enfoque evolutivo y filosófico, acompaña procesos de autoconocimiento, intuición y exploración simbólica. Quiero ser muy clara desde el inicio. No estamos aquí para validar o desmontar prácticas espirituales o mágicas. En NeuroRebel nos interesa comprender cómo los seres humanos crean significado, cómo construimos marcos para la sanación psicológica y cómo navegamos la deconstrucción de sistemas de creencias que nos han oprimido. La magia del caos, con su rechazo del dogma y su énfasis en la experiencia personal, y su tratamiento de las creencias como herramientas temporales, suena notablemente similar a lo que muchas personas autistas describen como el proceso de desenmascaramiento, o sea, desmantelar activamente las estructuras de pensamiento neurotípico que internalizamos para sobrevivir. Así que hoy vamos a explorar algo fascinante. ¿Qué pasa cuando tratamos el desenmascaramiento autista como un acto mágico? ¿Qué pasa cuando aplicamos los principios del decondicionamiento radical, o sea, evitar el dogma, valorar la experiencia personal y usar la creencia como herramienta, al trabajo profundamente psicológico de reconstruir una identidad neurodivergente auténtica? Esta conversación es para ti si alguna vez te has sentido atrapada en la pregunta ¿quién soy sin la máscara? Es para ti si los sistemas tradicionales de sanación no han tocado la profundidad de tu crisis de identidad postdiagnóstico. Y es para ti si estás listo para considerar que tal vez, solo tal vez, la liberación de una vida de enmascaramiento requiere algo más radical que terapia convencional. Requiere una deconstrucción activa. Muchas veces requiere magia.
Buenas tardes, Monse. Muchas gracias por estar aquí con NeuroRebel. Estoy súper entusiasmada de hablar contigo. Tienes una historia tan fascinante para compartir. Y bueno, pues bienvenida. Anita, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí contigo. Este, tienes una historia tan rica y tan interesante para compartir que quiero empezar, a ver si te parece, establecer el objetivo temático. Quiero establecer el antes de tu historia y explorar el burnout que precedió tu autorreconocimiento y la crisis de identidad que siguió, porque esto nos prepara el terreno para entender el por qué necesitaste un nuevo sistema operativo psicológico. ¿Qué te parece? Totalmente. Entonces, muchas mujeres autistas, especialmente en la edad adulta, experimentamos burnout autista, ese colapso total del funcionamiento mental, físico y sensorial que es diferente al agotamiento laboral común. Y a menudo ese burnout precede el autorreconocimiento. Monkey, ¿nos puedes llevar a ese momento de ruptura? ¿Cómo se sintió ese profundo burnout posterior al autorreconocimiento? ¿Qué fue lo que colapsó? Empieza a notarse a través del cuerpo. Es como que si el cuerpo comenzara a gritar, que ya no puede más. Entonces se comienza a notar en cosas que antes tolerabas y dejas de tolerar, actividades que antes podías llevar a cabo y de repente se vuelven insoportables. En mi caso, comencé a fallar en el trabajo, por ejemplo, a tener problemas de memoria, de cansancio, de dolor crónico, que justamente a mí me parecían como fuera de lo común, pero, y digo, estamos hablando de que esto me sucedió ya en la edad adulta, en la segunda mitad de mis treintas, pero ahora que he tenido oportunidad de revisar mi biografía, me doy cuenta que es un estado de cansancio acumulativo Ujú. y precisamente, pues, debido a la forma en la que muchas personas somos educados, a la forma en la que funciona nuestra sociedad, nos acostumbramos a seguir adelante más allá del cansancio. Pero las muestras ya estaban ahí desde la adolescencia. Migrañas que me impedían ir a la escuela, por ejemplo, el no poder prestar atención a algunas clases, ciertos detalles en donde lamentablemente no existe la empatía ni por parte de tus cuidadores porque no saben qué está sucediendo, ni por parte de tus maestros o los adultos de tu vida. O sea, lo que te recomiendan es sigue adelante, Mm. no te detengas. Entonces eso se convierte en la motivación. Llegas a la vida adulta y de repente, en mi caso, ¿no? Estoy en mis treinta y tantos diciendo cómo es posible que yo antes podía hacer todas estas cosas, incluso lo gozoso como socializar, salir a fiestas, tener reuniones en mi casa, recibir invitados. ¿Cómo es que todo eso antes lo podía hacer sin problema y ahora me es prácticamente imposible, ¿no? Claro. Y cuando estabas en ese estado de colapso, ¿cómo siquiera empezaste a imaginar la reconstrucción? ¿De dónde vino el primer hilo de esperanza? Ay, qué buena pregunta. En realidad fue un proceso de muerte para mí. Primero me tuve que dejar ir, tuve que soltarme. La verdad es que me encontraba en una situación en la que mi salud no era buena y además tuve un accidente que me impedía moverme. Entonces, de una manera muy simbólica, extraña, me encontraba encerrada en una habitación en cuatro paredes. No había nada más que se pudiera hacer. Ujú, Entonces, en esta desesperanza, dije, bueno, pues si no hay nada más que se pueda hacer, entonces me dejaré ir, ¿no? ujú. Tendré que descansar, tendré que dormir lo que tenga que dormir. Eh, de cierta manera fue el inicio de la despedida de la Monse que fui, que llegué a ser, ¿no? Pero al llegar a ese lugar tan oscuro, que podría ser como tocar fondo tal vez, es en donde justo se prende este chispazo de luz para reiniciar. Sí. Y justamente, ¿no? Eso que hablas, bueno, el proceso del duelo por lo que las que todos pasamos después de un diagnóstico y el autorreconocimiento a menudo viene con emociones contradictorias, ¿no?
el alivio por finalmente tener un nombre para la experiencia, pero también una crisis profunda de identidad, porque si pasaste décadas siendo la máscara, ¿quién eres sin ella, no? Y tú has hablado del bendito alivio, ¿no? De tener un nombre para tu experiencia, pero también de la profunda depresión y crisis de identidad que le siguió. Y creo que yo al menos también pasé por ese proceso, ¿no? Y a veces es un poco desesperante. Pero, ¿cómo empezaste a navegar la pregunta? Si no soy la máscara, ¿quién soy? Comenzó con una crisis existencial profundísima. Cuen- En verdad, en verdad me sentía perdida, ¿sabes? Porque sí alcanzaba a detectar ciertas cosas, como esta parte de tal vez yo no soy tan risueña ni tan sociable como me vendo. Esa es la parte que más me cansaba, por ejemplo. Entonces fue la primera de la que me retraje, ¿no? Como que dije, bueno, en realidad no me gusta socializar tanto, en realidad me canso sonriendo tanto. Yo, por ejemplo, tenía un concepto desde que era adolescente al cual yo le llamaba la depresión postfiesta. Entonces, ciertos detalles ya estaban identificados, aunque no sabía que tenía que ver con ser autista. Ujú. Entonces, al saber, al reconocerme como alguien autista, puedo decir, oh, entonces la depresión postfiesta no era una depresión, era el cansancio por haber enmascarado tanto. Ahí es en donde entra este alivio que tú mencionas. Ujú. Pero después entonces esta pregunta de ¿y quién soy en realidad? Sí. Y si te soy honesta, sí fue te digo, una depresión profunda. Sigo buscando quién soy yo realmente. Lo único que te puedo decir es que en ese proceso lo que comencé a hacer fue quitarme capas poco a poco dentro de mi comodidad, dentro de lo que podía en ese momento hacer. Conforme ha pasado el tiempo, comienzo a detectar ciertas capas que tal vez antes estaban tan profundas que no las veía y ahora que las veo también me puedo ir deshaciendo de ellas. Podría decirte que por primera vez en mi vida me siento lo más yo que he sido antes, pero tiene que ver con que me di permiso de estar a gusto en mi propia piel en vez de estar queriendo agradar a los demás. Sí, esa es, haces un punto extraordinario, ¿no? Porque para muchos de nosotros el llegar al punto de realmente vivir en nuestra autenticidad es un logro increíble, ¿no? Y que a veces te preguntas cómo le hice, ¿no? Hasta ahora, el vivir como alguien más que no era yo. Y una pregunta, muchas de las personas autistas autodiagnosticadas o formalmente diagnosticadas, no importa, enfrentamos invalidaciones profesionales de médicos y psicólogos, incluso cuando nuestro autodescubrimiento está bien investigado. Y esa invalidación externa puede forzarnos a una transformación importante, ¿no? En tu viaje, ¿cómo fue la experiencia con profesionales médicos y psicólogos? ¿Cómo te obligó esta validación externa a convertirte en tu propia fuente primaria de verdad? Pues mi historia es curiosa porque, a diferencia de otras historias que he escuchado, a las personas que crecimos, por ejemplo, en los 80s, 90s, más siendo mujeres, era muy difícil que nos detectaran cualquier tipo de neurodivergencia. Había mucho prejuicio alrededor y era complicado, ¿no? Mucho desconocimiento también. Sin embargo, mis papás parecían haber detectado algo en mí tanto que me llevaron al doctor desde muy pequeña. Me hicieron muchas baterías psicológicas, muchas pruebas psicológicas. Lo que se logró diagnosticar en aquel entonces era TDAH. Ujú. Precisamente se hizo muy notorio cuando entré a la primaria, ¿no? Porque mi atención era muy divergente. Sin embargo, bueno, pasaron varias cosas. Para empezar, las terapias que decidieron aplicar en mí eran muy ABA adyacentes. Tal vez no eran en sí ABA porque no estaba diagnosticada como una niña autista, pero Ujú. sí. Se me quería corregir la parte social, la parte de sostener la mirada,
pensaban que yo era muy tímida y querían como que sacarme de mi cascarón. No, no se estaba respetando ni obedeciendo la esencia de quien verdaderamente era yo, ¿no? Sí. Entonces, se hace un hábito, ¿no? En mi vida estar yendo a terapia. Yo fui a terapia desde muy niña. Ujú. Cuando fui adulta y me encargaba yo de mí misma, también me llevé a terapia. Por ejemplo, la razón por la cual yo me llevé a terapia siendo adulta era precisamente porque yo sentía que había algo extraño conmigo, algo que no estaba funcionando del todo. Lamentablemente, por lo menos desde la adolescencia hasta la última terapeuta con la que fui, siempre se me diagnosticó depresión y ansiedad. Mm. Y si hay algo que he detectado con otras personas neurodivergentes es que tú ya sabes eso. Sí, Por eso te estás llevando, porque quieres saber qué es lo que causa tu depresión y qué es lo que causa tu ansiedad. claro. También muchas terapias mal aplicadas, como en mi caso particular, que me tocó, mi última terapeuta quería aplicar la terapia cognitivo-conductual. El problema aquí es que yo como persona autista ya pensé a profundidad sobre los temas que llevo a la mesa en terapia. No me servía de mucho que me dijera: "Bueno, pero no estés deprimida, está feliz. Trata de buscar cosas que te hagan feliz". Era una desesperación, una soledad, Sí. sentirme tan alienada de no poder yo durante todo este tiempo, me compré la idea de que definitivamente era yo la que estaba equivocada y la que tenía que hacer el esfuerzo de corregirse. Entonces, esta soledad, esta sensación de sentirme tan aislada y tan poco escuchada por los profesionales fue lo que me llevó, pues sí, por supervivencia, a buscar otras opciones, que al final fue este camino de interiorizar, ¿no? De hacerlo yo misma. Claro. Y pues eso que cuentas es desesperante, y siento mucho también que hayas pasado por eso. Creo que todos los adultos neurodivergentes que llegamos a un diagnóstico tardío pasamos por experiencias similares pero distintas en esa invalidación, en esa desesperación de encontrar el por qué o qué me está pasando y por qué no encuentro respuestas en ningún lado, algo que me dé una brújula de la cual agarrarme, ¿no? Y en ese contexto tú descubriste la magia del caos. Entonces, vamos a hablar un poco de eso porque me parece fascinante. La magia del caos, fundada en los años 70 por Peter Carroll y Ray Sherwin, rechaza el dogma, justamente lo que la terapia conductual trata de hacer, lo que ABA trata de hacer, y trata las creencias como herramientas temporales y no como verdades fijas, ¿no? O sea, no es una relación, no, una religión, perdón, sino un metamarco filosófico y psicológico. Entonces, para los que nos están escuchando, que no estén familiarizados con la magia del caos, perdón, ¿cómo la definirías? No como un conjunto de creencias sobrenaturales, sino como una práctica o un proceso psicológico. Cuéntanos. Pues, en realidad en general es definida como una manera de hacer que tu voluntad se manifieste en la realidad. Yo, en lo personal, la describiría como un tipo de tecnología emocional y espiritual. Eh, para ser un practicante de magia caos se requiere, tener un poco un pensamiento científico, llevar a cabo el método científico, ser riguroso. Entonces, esta deliciosa mezcla entre ser riguroso y tener una libertad de acción, creo que es muy amigable con la neurodivergencia, ¿sabes? Claro, claro. Cuéntame un poco más, dame un ejemplo. ¿A qué te refieres con que se necesita un pensamiento científico para allegarte a la magia del caos? Cuéntame con un ejemplo específico a qué te refieres con eso. Por ejemplo, más allá de que se llame magia, es muy distinta a la idea que tenemos en el colectivo como los temas de brujería o el pensamiento mágico en sí. Ujú. Es precisamente el adoptar creencias o formas de pensamiento que te puedan ayudar a obtener algo o a trascender algo y después las puedes abandonar si gustas. Ujú. Se requiere llevar un cierto tipo de método científico porque justamente tienes que comprobar que está funcionando.
para que lo puedas comprobar necesitas registrar, hacerte las preguntas correctas, registrar, hacer una hipótesis de lo que podrías obtener, ¿no? Realizar experimentos y si no funcionan, volverlo a intentar, pero para eso necesitas tener un registro de lo que has intentado. Un ejemplo práctico que creo que fue de los primeros rituales mágicos que llevé a cabo fue, se empieza con cosas pequeñas que puedas comprobar, que no hagan cambios tan grandes en tu vida. Yo quería expresarme de una forma más clara y más elocuente, porque pues mi cerebro TDAHoso a veces no me permite organizar las ideas para hablar y eso me frustraba mucho cuando me comunicaba con los demás. Entonces, para eso llevas a cabo un proceso que es parte de la magia ceremonial. Yo elegí el simbolismo que iba a representar este cambio o este ajuste y entonces debo llevar un diario para registrar los cambios que vaya detectando. Y al final, al reconocer un resultado, al encontrarte, por ejemplo, dando un discurso y siendo bastante elocuente en contraste a cómo fuiste a inicio del año, ese es un resultado, entonces lo registras y se toma como una evidencia de que tu proceso mágico funcionó. Pero si te das cuenta, puede ser solamente algo, una percepción mía, ¿verdad? Sin embargo, me ayudó a trascender un problema, en este caso social. Claro. ¿Y hay un marco, por ejemplo, hay un libro o hay un marco de un sistema o un marco de guías o de enseñanzas en el cual te puedes basar para iniciar este proceso? ¿O cómo aprende uno de esto? Sí, totalmente. Como mencionaste, el libro de Liber Null y Psiconauta de Peter Carroll es un gran referente. Yo creo que es de los libros que si quieres estudiar magia, caos, debes tener en tu biblioteca. Ujú. Y también justo quería mostrarte este libro que se llama Caos Condensado. Ok. Creo que este es el libro más práctico para aprender sobre magia, caos. Es un libro moderno, Ujú. se basa en las enseñanzas de Peter Carroll. El escritor es Phil Hine, que justamente, por ejemplo, prólogo de este libro lo escribió Peter Carroll. Está, digamos, autorizado por él, ¿no? Lo que me gusta de este libro es justamente que tiene ejemplos prácticos que se pueden utilizar en la vida moderna. Por ejemplo, cómo crear un sigilo que te ayuda a que no estés atorado en el tráfico o a que las filas avancen más rápido. Pero haciendo nada más una nota ahí, al final, si es que no funciona, por lo menos lo que logras hacer con ese ejercicio es sacarte del estrés de estar Ujú. desesperado, encerrado en el tráfico o en una fila larga. Por eso lo relaciono mucho con el trabajo emocional y psicológico también, ¿no? Claro. Entonces, se podría decir, no sé si estoy correcta, soy nueva a todo este tema, así que me recargo en ti como experta a que me ayudes a entender esto mejor. Se podría decir que es un proceso cognitivo de cómo procesar la información que recibes del mundo exterior de una manera diferente, tal que te afecta de una manera diferente. Totalmente, totalmente, así justo. Ok. Sí, sí. Qué interesante. ¿Y cuándo encontraste estas ideas por primera vez? O sea, cuando las viste, ¿se sintieron familiares, como si nombraran algo que ya habías estado haciendo, pero ahora encontraste algo que tiene un nombre que te ayuda? Sí, totalmente. De hecho, yo tengo teorías, pero esto es un alucín mío, pues, No, pero en donde creo que comparte las teorías, eso es lo que a mí me interesa. pienso que muchas de las personas que estudian magia del caos o los maestros de magia caos pueden estar dentro del espectro por la forma de pensar tan fuera de la caja, ¿sabes? Mm. Entonces, de repente me encuentro con estas opciones de utilizar simbolismos donde no necesariamente tienes que creer en una deidad, en un santo, en los ángeles o en los demonios, pero sí de repente puedes hacer uso, por ejemplo, de una de mis imágenes favoritas es, por ejemplo, Ganesh, ¿no? Ujú, Me gusta que sea un niño, me gusta que sea un elefante, ujú, me gusta lo que representa. Entonces, el consciente colectivo
Ujú. tiene una idea en la mente de lo que es Ganesh. Y eso es lo que le da su poder. No es que exista, o sí, no lo saben, pero no es que yo crea que allá arriba hay un diosecito con cabeza de elefante existiendo, pero ese simbolismo te Sí. ayuda a trabajar cosas contigo mismo. Y eso es algo que de cierta manera yo había estado llevando a cabo todo este tiempo, de una manera mal enfocada, pienso yo, porque era justo para enmascarar mi autismo, sin saber que estaba enmascarando mi autismo, pero era así, un cierto acto mágico, ¿verdad? Un Claro, embrujo. claro, claro. Uno de los principios centrales de la magia del caos es evitar el dogma, o sea, rechazar sistemas de creencias rígidos. Y otro es el decondicionamiento, o sea, esa ruptura de estructuras de creencias sociales que se nos impone. Y esto suena notablemente similar al desenmascaramiento autista o desmantelar activamente las normas o neurotípicas, perdón, internalizadas. Entonces, quiero preguntarte, ¿tú ves tu práctica de la magia del caos como un sistema estructurado para desmantelar el dogma de la neurotipicidad que internalizaste? Totalmente. De hecho, creo que es el uso que más le he dado a esa herramienta, ¿sabes? Cuéntanos cómo. Justamente partiendo de este ejercicio que me parece bastante lúdico de deshacernos del dogma. La práctica de magia caos te invita a que te deshagas primero del dogma que tienes tú interiorizado, ¿no? Yo en realidad nunca fui religiosa, pero sí tenía ideas y formas de pensamiento dogmáticas en relación a mí, ¿sabes? Ujú, Entonces, de repente, el tener, por ejemplo, una inseguridad en donde yo no me creía lo suficientemente inteligente, por ejemplo. ujú. Y la magia del caos te invita a que retes esa creencia y no solo que la retes, que la destruyas, la hagas pedazos, que un rato te lleves a habitar ese otro espacio. ¿Y qué pasaría entonces si Montserrat cree firmemente que no es lo suficientemente inteligente? Pero entonces, ¿qué pasaría si nos deshacemos de ese dogma y nos convertimos en lo opuesto, en donde nos creemos muy inteligentes, lo suficientemente inteligentes para lo que sea, y lo habitas un rato hasta que te conviertas en ello? Hay recomendaciones que no me parecen muy sanas, pero son buenos ejemplos, más sencillas que esto que te estoy diciendo. Esto es muy complicado, ¿verdad? Pero en un caso de alguien que no es tabaquista, que nunca ha tenido un vicio y que incluso piensa que el tabaquismo es muy desagradable. Entonces, juguetonamente te invitan a que te conviertas en alguien que fuma. Y no solo alguien que fuma, sino alguien que disfruta del tabaco, hasta que después ya se te antoja fumar un cigarro. Y ya que estés en ese lugar, tú decidas con conciencia, libre de dogma, cuál es el espacio que verdaderamente quieres habitar. Puedes volver a ser alguien que no fuma, puedes quedarte en fumador ocasional o adquirir el hábito del cigarro, que no recomiendo para nada, pero es un ejemplo práctico de algo bastante sencillo que se puede ejercitar, ¿no? Y justamente eso que comentas habla de otro pilar de la magia del caos que enfatiza valorar la experiencia personal por encima de de la autoridad externa. Y para alguien cuyo autodescubrimiento fue invalidado por profesionales y otros, este principio puede ser profundamente empoderador, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo te empoderó este principio para confiar en ti misma? Acabas de comentar el de no creerte suficientemente inteligente, lo cual es objetivamente no cierto. ¿Cómo te Gracias. empoderó este principio para confiar en ti misma en contra de las voces externas que te habían desestimado y las voces internas que habías internalizado? Em, Ha sido un proceso difícil, ¿eh? Es muy complicado. Creo que ha sido incluso más fácil para mí deshacerme de mi propio dogma que dejar de escuchar lo que se dice en las voces allá afuera. Porque justamente cuando yo comencé, al principio, después de mi autodescubrimiento, decidí no decir nada. Me daba pena y me daba miedo. Ujú. El miedo era a ser detectada como menos, a que me discriminaran, a que me juzgaran, pero además yo no tenía un papel con que comprobarlo. ¿Cómo podía explicarle a las personas
lo que sabía tan profundamente dentro de mí. Entonces ahí tuve yo que hacer un trabajo interno de decir es que no te tiene que importar, si te tiene que dejar de importar lo que los demás piensen. Y poco a poco llevarme a un cierto tipo de terapia de exposición que comenzó precisamente hablando de eso con mi círculo cercano, después expandiéndolo un poco más cada vez e incluso el ejercicio de haberme puesto ese nombre en redes sociales, tarotista autista, Sí. era precisamente un cierto ejercicio para retarme a mí misma de decirle al mundo en voz alta, es que sí soy autista, no me da vergüenza, no necesito que nadie venga a comprobarlo o desestimarlo, yo sé lo que soy. Ujú. Y entre más vas ejercitando esa parte, más vas teniendo confianza en ti de que sabes lo que estás diciendo y de que tú te conoces. Algo que me parece muy importante es que valoremos, y esto es en todos los aspectos de la vida, pienso yo, no solo en la neurodivergencia. Nadie puede saber mejor que nosotros mismos Ujú. quiénes somos, cómo nos sentimos y cómo vivimos el mundo. Por eso es tan importante darle validez primero a la experiencia personal antes de todo lo que te digan allá afuera. Sí, excepto que estoy de acuerdo contigo al 100%, excepto que uno de los problemas profundos para las personas autistas, neurodivergentes, es que creces pensando que estás mal, creces pensando que estás roto. Todo lo de afuera te indica que tú eres la que estás mal. Entonces, el llegar a ese punto de decir, ¿sabes qué? No estoy mal, no estoy rota. Es todo un proceso, ¿no? Un proceso que requiere como nacer de nuevo, ¿no? Primero entender lo que te pasa, ponerle nombre a lo que te pasa y entenderlo desde otro punto de vista para poder tener esa sabiduría, poder tener ese conocimiento, ese autoconocimiento, de decir, no, no estoy rota, no estoy mal, no importa lo que tú digas, yo sé lo que yo siento. Y eso es con algo que muchos de nosotros luchamos, ¿no? Por eso me parece fascinante esto de lo que estás hablando, ¿no? Como herramienta. Totalmente. Y te puedo decir que es un trabajo que no sé si tenga fin, Anita. No sé si llegue un momento en el que yo pueda decir con completa seguridad que sé quién soy. ¿No? Incluso, si te soy honesta, hace unos días entré en este estado de dudar de mí misma. Ya no dudo tanto, sino que más bien todavía me voy a la tendencia de patologizar mis emociones y la forma en la que veo el mundo. Me cuesta a veces mucho trabajo sacarme de ese lugar, porque como tú dices, a mí toda la vida se me dijo que yo era la que se tenía que ajustar y corregirme y que justo había una falla en mí. Ujú, Trabajar eso, de construirlo dentro de uno, coincido contigo, es un trabajo bien complicado, ujú. que pienso yo que vale toda la pena, pero no sé si sea un trabajo de toda la vida, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un trabajo que nunca termina porque bueno, mi opinión, mi opinión informada es que nos vamos conociendo, por decir así, célula por célula, ¿no? O sea, yo todavía con mis 60 años, ¿no? Y con toda la investigación y todo lo que leo, todos los días descubro algo nuevo en mí que antes no entendía y ahora entiendo. Entonces, sí, estoy de acuerdo que es un proceso de por vida, ¿no? Pero vale la pena. Totalmente. Una pregunta, cuando hablas de estas creencias, am, ¿cómo distingues entre creencias que son útiles y creencias que te sirven y aquellas que deberías de desechar dentro de la magia del caos, ¿no? Claro. Em, Ahí entra un poco este tema del trabajo de sombras. Ujú, Creo que la clave es aprender a hacernos preguntas y después aprender a hacernos las preguntas correctas. De hecho, por eso creo que a mí me gusta tanto el trabajo con el tarot, porque el tarot te invita a hacerte preguntas honestas, genuinas, que profundicen más, ¿no? ujú, ¿Por qué creo esto? ¿Quién me lo enseñó? Te voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, pero es de la vida real. A mí, mi abuela y mi mamá me enseñaron que al cortar pepinos tienes que cortarles las puntas, los extremos, y frotarlos, porque eso, según ellas,
causa que se quite la acidez en el pepino o lo amargo o no sé. Ujú. Entonces, ya siendo adulta, estaba cocinando con un grupo de amigos y uno de ellos volteó a verme y me dijo: "¿Por qué haces eso?". Y yo le contesté lo que me habían enseñado mi mamá y mi abuelita, ¿no? Pero yo nunca, honestamente, solo lo hice automáticamente, nunca había comprobado qué pasaría si No no lo seguía ese proceso. Sí, sí. Y entonces él se rió y me dijo: "¿Y cómo sabes que eso funciona? Eso no es cierto, es falso". Ajá. Y mi primer impulso fue defenderlo porque es algo que tenía implantado Arraigado. en mí claro, desde la infancia, ¿no? Y me gustó mucho que él juguetonamente me invitara a romper con ese ciclo y me dijo: "Te reto a que no lo hagas y vamos a ver si está amargo el pepino o no". Y obviamente el pepino estaba bien, no pasó nada. Desde ese entonces ya no hago eso, porque descubrí que era un paso más innecesario, ¿no? Qué bonito, Pero sí, qué bonito ejemplo acabas de dar, ¿no? Con respecto a estas creencias arraigadas que traemos desde antes, ¿no? ujú. Desde la infancia y desde antes, y a veces desde generaciones, que nunca las cuestionamos, ¿no? Y que las adoptamos. Em, entonces, estamos hablando de la creencia como herramienta, y esto es uno de los principios más distintivos, creo yo, de acuerdo a lo que entiendo de la magia del caos, ¿no? Adoptar y descartar conscientemente sistemas de creencias según sean útiles y sin aferrarse a ninguno como verdad absoluta. Y te quiero preguntar, como persona autista que tuvo que actuar una máscara neurotípica para sobrevivir, ¿cómo te relacionas con esta idea? ¿Y es tu práctica una forma de reclamar esa agencia, de decidir conscientemente qué creencias adoptas para tu propia liberación? Sí, sí, quisiera empezar con el tema de el ejercicio de la flexibilidad cognitiva, Ok. que es, pienso yo, un talón de Aquiles en las personas autistas, porque tendemos a ser dicotómicos. Y si crees algo muy firmemente, tiende a ser muy difícil que lo quieras o lo puedas ver de otra manera. Entonces, la práctica de magia caos me ha ayudado a flexibilizarme, a llevarme a este lugar de decir, de verdad que cuando yo me encuentro a mí misma creyendo muy firmemente algo, sé que probablemente estoy equivocada. Y entonces trato de irme al lado opuesto a revisar cómo lo habitan los que creen o piensan distinto a mí, si es que tal vez yo no estoy viendo algo. La mayor parte de las veces esa forma de pensar totalitaria se flexibiliza, ¿sabes? Ujú. Se suaviza. Y en este flexibilizar cognitivamente nuestra forma de ver el mundo, sin querer se va rompiendo la máscara. Por lo menos esa fue mi experiencia, porque yo construía mi máscara de muchas maneras, eran muchas máscaras, ¿no? En relación a las personas con las que me estaba relacionando, pero mucho más en relación a lo que yo quería proyectar al mundo. Y entonces, de repente, el flexibilizarme diciendo, es que tú no le debes perfección al mundo, no le debes una apariencia al mundo. Y si no tuvieras que poner ninguna máscara, ¿quién serías? ¿Qué harías? Ujú. Y ahí entra otro factor que es el miedo al rechazo, ¿no? Comienza a darte miedo que esa que eres tú, que no es tan sonriente tal vez, que no es tan amable, que no es tan simpática como mi máscara, probablemente me rechacen, probablemente no les guste, no me quieran. Y puede ser que sí, ¿sabes? Ay. Pero ahí yo pongo en la balanza, ¿qué importa más, no? Mi tranquilidad, mi paz, y ahora se ha convertido en algo una herramienta hermosa, porque entre más voy desenmascarando, más me voy dando cuenta de cuáles son las personas a las que les agrado genuinamente, que realmente quieren estar conmigo, no con mi máscara, Claro, sino con la que soy yo, ¿no? claro. Y qué interesante porque eso habla también de otro principio de la magia del caos, que son los enfoques diversos, ¿no? Usar múltiples sistemas, métodos y perspectivas sin limitarse a uno solo, que es un desafío, como dices, ¿no? Para las personas que estamos en el espectro, que tenemos un pensamiento ah, cognitivo un poco rígido, ¿no?
Pero quiero preguntarte cómo aplicas esto en tu arte, porque tú eres una artista multidisciplinaria y ese principio parece naturalmente neurodivergente. Entonces, ¿cómo se manifiesta en tu proceso creativo tangible los principios de evitar el dogma y en focos diversos? ¿Tu neurodivergencia y tu práctica mágica se retroalimentan en tu arte? Completamente, y entre más voy desenmascarando como persona, más va desenmascarando mi trabajo artístico. Em, Como te lo comentaba en una charla que tuvimos, yo a veces siento que tengo 2 cerebros o 2 personalidades que están en pugna, ¿no? El lado autista, que requiere mucha estructura, mucha precisión, y que, por ejemplo, en mi oficio como encuadernadora ha sido maravilloso, porque mi hiperfoco se puede ir tan profundo como a poder medir milímetros solo viéndolo, y me causa placer, o sea, me gusta que queden perfectos, encuadrados, maravillosamente bien hechos. Y luego viene el contraste, uno de mi TDAH que me dice: "No te dediques tanto a eso, ya con que cierre es suficiente, yo me quiero divertir, vamos a hacer la parte creativa, que es pintar, que es, ¿no?, como más desordenado". Pero además, en mi caso, el tema psicomotor, ¿no?, en donde a veces la precisión que mi mente autista desea no se puede alcanzar, porque mi cuerpo no me lo permite, es una limitante. Y entonces yo me encontraba un poco encarcelada en esta búsqueda de la perfección, sí, como la perfección. Y poco a poco lo que he ido haciendo es darme estos permisos de ser imperfecta, darme permiso de no ser tan precisa, a cambio de la libertad de gozar mi trabajo, mi chamba creativa, el proceso creativo, ¿no? Claro. Como ir amigando un poco estas partes que estaban antes tan polarizadas y ahora trabajan juntas. Creo entonces que un ejemplo perfecto sería, esta parte del collage, ¿no? En Ujú. donde me gusta destruir para reconstruir y crear algo nuevo a través del desorden, ¿no? Qué bonita metáfora, justamente eso que acabas de describir. Entonces, ¿podrías decir que creas cosas diferentes ahora de lo que hacías antes de tu diagnóstico, antes de llegar a este autorreconocimiento? Totalmente. Puedo ver la evolución de una manera, digo, entra la parte en donde debido a la práctica comienzas a ser más preciso, comienzas a adquirir talentos y habilidades, ¿no? Mm, Pero entre más trabajo esta libertad, esta flexibilidad cognitiva de la que te hablaba, sí. mi trabajo comienza a verse también así. Es más flexible y para empezar, el hacerlo me parece más interesante y el resultado final me parece más interesante. Pienso que tiene mucho más que decir, es más enriquecedor para mí e incluso ahora me encuentro en lugares muy hermosos que yo antes, insisto, por mi perfeccionismo no podía disfrutar, en donde termino tal vez una pieza y no quedó del todo perfecta, o la pieza de cerámica en el horno se enchuecó un poquito o tuvo una mancha, y puedo vivir con ello, no me causa estrés, al contrario, encuentro la belleza en sus percibidas fallas, ya no me parecen fallas, me parece algo hermoso. Es parte de haberlo hecho a mano, ¿no? Sí, qué bonita forma de reinventarte dentro de tu autenticidad, ¿no? Me parece hermoso. Hablemos un momento en este proceso de creación de la gnosis, ¿no? Porque está muy relacionado con el hiperfoco. En la magia del caos, este gnosis se refiere a estados alterados de conciencia, una meditación profunda, un trance, estados de flujo intenso. Y muchas personas neurodivergentes experimentamos ese estado de hiperenfoque, ¿no? Un estado de flow, de flujo, en términos muy similares a lo que describe la gnosis. Entonces, te quiero preguntar, ¿ves una conexión entre estas formas inherentes de ser neurodivergente, nuestra capacidad natural para la absorción profunda y este principio de la magia del caos? Sí,
Y en mi caso personal, el tema del hiperfoco fue considerado como un defecto, porque precisamente podía hiperenfocarme en lo que me interesaba, que generalmente era trabajo creativo, y al mismo tiempo no podía hiperenfocarme en hacer la tarea de matemáticas, porque qué flojera, jamás me encontrarás en hiperfoco haciendo números, jamás, pero sí escribiendo o pintando. Entonces, durante mi crianza se me instaló esta creencia de que había una falla ahí, de como, ¿por qué puedes hacerlo en este lado y aquí no? Es falta de esfuerzo de tu parte. Y ahora se ha transformado en, para mí, en una habilidad sagrada, precisamente lo que a muchas otras personas les cuesta mucho trabajo, yo puedo meterme voluntariamente ahí, ya sé cómo, sé en qué lugares puedo entrar en hiperfoco. Entonces, de repente sí, por ejemplo, en estos procesos de magia ritual, lo que hago es direccionar ese hiperfoco a una misión espiritual, ¿no? A ritualizar aquello que estoy haciendo y toda esta energía que me parece que es mucha y aparte entras en un estado, pues sí, es un estado alterado de conciencia Ujú, que, insisto, ahora considero sagrado. ujú. Le puedes sacar jugo no nada más al producir lo que estás haciendo, sino intencionarlo, direccionarlo. ¿Y cómo cultivas intencionalmente esos estados o simplemente suceden? Eh, Normalmente ya conozco un poco en dónde me voy a ir hiperenfocar. Por ejemplo, si me pongo a trabajar particularmente en las portadas de los libros, que es como el trabajo final creativo o el trabajo de cerámica, cualquiera de sus procesos, sé que me voy a ir a hiperfocar. O sea, lo sé. Ujú, Entonces, a veces antes de sentarme a trabajar, lo direcciono a ujú. una meta en particular y ya sé que ese momento meditativo, esas 2 o 3 horas que tal vez pase en hiperfoco, van a estar de cierta manera ofrendadas a una misión en particular. Okey. Entonces, las cultivas intencionalmente. Sí. Qué interesante. Hablemos de la parte de otra parte jugosa, el shadow work, el trabajo de Ujú. sombras. El shadow work o trabajo de sombras en el contexto junguiano implica integrar aspectos rechazados o reprimidos del yo. Y para alguien que enmascaró su autismo toda una vida, esto significaría confrontar y reintegrar todas las partes auténticas que fueron suprimidas junto con el capacitismo internalizado. Y has descrito tu trabajo de sombras como un acto narrativo y profundamente creativo, específicamente visualizando y dialogando con tu yo más joven para reencuadrar tu pasado. ¿Puedes explicarnos, compartirnos cómo funciona esa práctica? ¿Cómo defines esa intersección de arte, sanación personal y magia en tu práctica diaria de integración? Pues mira, enfocado en particular al tema de, mi neurodivergencia, para mí ha sido como un retorno simbólico a la dignidad, a dignificar quién soy. Y sí ha sido muy bonito tomar como guía simbólica, otra vez, ¿no? Sí. A mis versiones más jóvenes. Por ejemplo, ahí, entra mucho esta parte de la libertad de creencias. Entonces, para que a mí me funcione, digamos, terapéuticamente, lo que hago es albergar la creencia de que puedo tener diálogos con mis versiones más jóvenes, escucharles, pero también pasarles tips, ¿no? Ujú. Y me gusta creer que les llega. Incluso muchas veces, como fui una niña tan triste y tan melancólica, en mi presente, cuando estoy pasándola bien, cuando estoy genuinamente gozosa, me gusta imaginarme que le mando como un snapshot Ujú. a mi yo del pasado, como para darle un poco de esperanza, ¿sabes? Como de decir, sí sé que tu Monse de 19 no le estás pasando nada bien, pero mira, en este presente vamos a estar en la playa con nuestro perrito pasándola increíble. Vale la pena que sigas adelante. Y entonces puede ser que nada de esto sea real, pero al momento de albergar estas creencias, estás justo llevando a cabo el trabajo de sombras, en donde estás sanando a tu yo interior, una herida del pasado,
y la estás resignificando en tu mente, ¿no? Ya se está convirtiendo en algo diferente, menos doloroso. Sí. ¿Qué es lo más difícil que tu yo más joven tuvo que aceptar sobre la vida que vivió mientras estaba enmascarada? Uy, qué fuerte pregunta. Eh, que perdí muchas oportunidades de gozar la vida genuinamente Ujú. por estar tan preocupada por todo el deber ser. No solo me preocupaba yo y controlar mi entorno, sino estar, por ejemplo, siendo niña bien portada, obedeciendo, haciéndolo todo bien y al mismo tiempo fallando siempre. Entonces, sí, la verdad me hubiera gustado tener más oportunidad de poder ser una niña gozosa, una Ujú. adolescente gozosa, incluso una adulta joven gozosa que hubiera estado en presencia, ¿no? Viviendo el momento presente. Sí. Se me hace escuchándote que este shadow work, este trabajo de sombras, parece tratarse como de confrontar un capacitismo internalizado, ¿no? Todas las veces o voces que te dijeron que deberías ser diferente de quien eres. ¿Cómo usas esta práctica para dar compasión a tu yo pasado y construir una identidad que ya no esté en guerra con tu propia neurología? Pues para darte un ejemplo práctico, suelo mandarle cartas a mi yo del pasado. Qué La bonito. direc Sí, sí, y las escribo, y o sea, es que justo es este acto de ponerle simbolismo a todo. Entonces, las escribo, les pongo, una estampilla, las cierro y van direccionadas a un tiempo, en vez de dirección, tiempo-espacio, ¿no? Ujú. Y no sé, a veces tiendo a recordar formas en las que pensaba o cómo me sentía, y me dirijo a esa pequeña Monse, por ejemplo, y le explico cosas. Trato incluso de hablarle. Es una manera muy bonita de dialogar contigo mismo, porque trato de hablarle como me hubiera gustado que me hablaran los adultos, Sí. pero también como sé que probablemente hubiera sido más perceptiva, porque, por ejemplo, trato de hablar con mi yo de 6 años y llego yo toda emocionada a decirle: "Monse chiquita, nuestra vida es increíble por esto", y después pienso: "No, pero es que a mí de chiquita no me gustaba que me hablaran así, seguramente me hubiera retraído si me llega un adulto a hablar de esa manera". Entonces, en este proceso de tratar, tal vez, de recordar cómo era, mi personalidad de pequeña, curiosamente, en este viaje simbólico, terminas trayéndote esa parte genuina de ti al presente y se integra. Y entonces, tal vez, esta sensación de pérdida que pude haber tenido en donde dije: "Chin, es que me perdí, no sé, de lo que sea en mi infancia a los 6 años". De repente ya estoy conectando con Monse de 6 años, ya somos amigas, ya se sabe cuidada, ya sabe que ella no está teniendo un problema, que ella lo está haciendo bien. Trato de avisarles que soy yo quien no se está cuidando ahora, como diciéndoles: "Tú no tienes por qué preocuparte, estamos bien, lo estamos haciendo increíble". Tengo muchos diálogos con mi yo de veintitantos, porque durante mucho tiempo la juzgué, porque sentía que no estábamos teniendo los logros que debíamos de tener. Y Ujú. ahora que estoy lejos de esa Monse, me doy cuenta que gracias a ella sobreviví. Entonces, ahora lo que hago es voltear a decirle: "Eres increíble, lo has Gracias. hecho increíble, muchas gracias". Y eso reverbera en el presente y sana cosas aquí. Te permite estar más a gusto en tu presente. Qué bonito lo que compartes. Y después de todo ese trabajo de desmantelar el dogma neurotípico, confrontar el capacitismo internalizado e integrar aspectos rechazados de tu ser, ¿cómo se ve la vida diaria para Monkey? O sea, ¿qué ha cambiado tangiblemente? Definitivamente camino más confiada, más ligera y tengo más fe y esperanza por lo que está por venir. La verdad es que yo no me imaginaba más allá de vivir más allá de los 19 años. No sé por qué en mi imaginario pensaba, cuando tenga 19 pensaba que sucederían un montón de cosas, ¿no? Sí. Y ahora que ya han pasado más de 20 años después de eso, puedo entonces comenzar a imaginarme más grande, lo que podría ser más adelante. Ahora se ve más prometedor, el estar aquí, el vivir y el futuro, lo que está por venir.
¿Todavía hay momentos en que te sorprendes enmascarando? ¿Y cómo navegas eso? Sí, entre más practico, puedo detenerme más pronto, a tiempo, Ujú, pero sí, todavía me encuentro enmascarando, principalmente en situaciones, es muy chistoso porque son situaciones como en donde se prende automáticamente. Por ejemplo, estuve en una exposición de una muy querida amiga y entonces de repente nos presentaron personas y ahí pues justo tienes que hacer este ejercicio de sonreír y saludar y tú cómo te llamas y de dónde eres y a qué te dedicas y responder también sus preguntas y eso es un ambiente muy estresante para mí. Entonces lo primero que hago es como levantar las armas de sacar la máscara de la Monse sociable, la que sabe solucionar estos temas. claro. Y sabes que trato uno de ver ese tipo de máscaras como herramientas. Sí. No creo en un principio yo pensaba que tenía que desenmascarar completamente todo. Ujú, Creo que mientras tú sepas quién eres y cómo utilizarla como una herramienta, no como tu forma de vida, está bien, trabaja a tu favor. Pero sí trato de no exagerar, de no llevarla tanto más lejos de mí ni de quién soy. Me hago a la idea de, esta es una situación temporal, a lo mucho vamos a estar media hora aquí, podemos manejarlo, ya mañana recargamos pila, sí. ese tipo de cosas. Es muy sabio, perdón, es muy sabio lo que estás compartiendo y de mi experiencia personal me pasa algo similar. Eh, Ahora entiendo cuando estoy enmascarando, pero como dices, lo uso como herramienta. Entiendo que estoy enmascarando, entiendo por qué lo estoy haciendo y elijo hacerlo. Y por eso muchas veces también decido no socializar o no salir o no ir a tal lugar porque no tengo la energía para enmascarar, porque ahora entiendo que tengo que enmascarar. Pero hacerlo conscientemente y por un tiempo limitado, digo, ¿no? Es válido, porque aún tenemos que convivir en este mundo, ¿no? Totalmente. Seguir viviendo en este mundo. Algún día construiremos un planeta para neurodivergentes. Así será. Eh, Muchas personas que nos escuchan están al inicio de su propio viaje de autorreconocimiento tardío y desenmascaramiento. Y quiero pedirte que nos compartas, ¿qué es lo único que desearías que otras personas neurodivergentes supieran al comenzar su propio viaje de deconstrucción? ¿Qué te hubiera gustado a ti escuchar cuando estabas en ese momento? Creo que sería mucho el validar su percepción, lo que estás percibiendo, lo que estás sintiendo es real, es válido, si lo sientes y lo ves, es, Ujú, pero además comenzar a entender nuestra propia neurodivergencia no como una falta o carencia de, sino como un camino de poder. ujú. Entre más vayamos descubriéndonos, más poder de nosotros mismos tendremos. Y eso nunca puede estar mal, aunque dé miedo al inicio, ¿no? Claro, claro. Qué bonito. Esta parte. Entonces, antes de irnos, quisiera también cubrir otro aspecto de estas prácticas que tú tienes que están muy relacionados a lo que vivimos las personas neurodivergentes, que es esto del steaming y los comportamientos ritualizados. Cuéntanos un poco sobre cómo lo vives tú, qué tienes, qué sabiduría tienes para compartirnos por cómo la magia del caos te ha ayudado con este tema. Pues precisamente al momento de realizar magia ceremonial, se requiere que seas un poco teatral, tal vez, en tu práctica, precisamente para que el subconsciente tenga claro qué estamos haciendo. Entonces se invita mucho a que, por ejemplo, hagas danza, escuches música que te haga sentir bien. Y creo que esa es otra de las cosas que son muy convenientes para la mente neurodivergente porque es una gran oportunidad de autorregularte y redireccionar esa autorregulación. Estás haciendo una doble función. Tu práctica mágica dirigida a lo que sea que estés deseando manifestar y al mismo tiempo puedes hacer steaming. Insisto, puede ser
Incluso no solo steaming, sino la parte de relajarnos sensorialmente, como encerrarte en una habitación a oscuras o poner algún tipo de incienso o aroma que te relaje, cantar, bailar, meditar, sentarte a escribir, todo este tipo de cosas ayudan a la autorregulación y pueden ser utilizadas para la práctica de la magia ceremonial también. Qué bonito, Monse. Voy a poner tu contacto en las notas del programa para que los que te quieran contactar para aprender más sobre todo esto y para ponerse en contacto directo contigo. No sabes la alegría que me dio platicar contigo hoy, tener esta oportunidad de compartir toda esta información tan interesante con los que nos escuchan. Y te agradezco de todo corazón, la verdad, que nos hayas compartido tu tiempo, tu conocimiento, tu sabiduría. Yo he aprendido muchísimo de ti y muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti por el tiempo y por el espacio, querida. Muchas gracias. Esta conversación con Monkey ha sido profunda y creo que es la palabra correcta, profunda. No porque hayamos hablado de conceptos abstractos o filosóficos, aunque sí lo hicimos, sino porque tocamos algo fundamental sobre lo que significa reconstruirse después de un colapso. Monkey nos compartió algo que muchos de nosotros reconocemos, pero pocas veces verbalizamos. Esa sensación de no poder imaginarse más allá de cierta edad. Para ella era a los 19 años. Para muchos de nosotros es algún otro punto en el horizonte donde simplemente no podemos ver nuestro futuro, porque el presente duele demasiado y porque la máscara pesa y porque estamos cansados. Y sin embargo, aquí está ella, más de 20 años después de esos 19, escribiendo cartas a su yo del pasado, hablándole a esa niña de 6 años y agradeciéndole a su yo de 20 años por haberla mantenido con vida. Hay algo extraordinario en lo que Monkey ha construido. Y no estoy hablando solo de la magia del caos como sistema, aunque claramente es un marco sofisticado para el trabajo psicológico de deconstrucción y reconstrucción. Estoy hablando de la valentía de mirarse a una misma con compasión después de décadas de autojuicio y la valentía de cuestionar cada creencia heredada, desde cómo cortar pepinos hasta quiénes tenemos que ser para merecer amor. Porque al final de eso se trata el desenmascaramiento, ¿no? No de simplemente quitarse la máscara y declarar soy autista al mundo. Se trata de preguntarse qué creencias sobre mí misma no son mías y qué partes de mí fueron suprimidas, no porque fueran malas, sino porque no cambian la versión de lo normal que me vendieron. Y me parece profundamente sabio lo que Monkey dijo al final, que la máscara puede ser una herramienta cuando la usas conscientemente, que no se trata de desenmascarar absolutamente todo en todo momento, porque eso sería agotador e insostenible. Se trata de saber quién eres debajo de elegir conscientemente cuándo y cómo te presentas al mundo, de poder volver a casa contigo misma. Mira, no tienes que practicar la magia del caos para beneficiarte de esta conversación. No tienes que escribirle cartas a tu yo del pasado, aunque honestamente suena hermoso y creo que lo voy a intentar. No tienes que adoptar ningún sistema espiritual específico, pero sí puedes hacer esto. Puedes preguntarte qué creencias sobre ti mismo están ahí solo porque alguien más las puso ahí. Y puedes buscar a esa versión más joven de ti que estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Y puedes agradecerle por mantenerte con vida. Y puedes empezar a imaginar un futuro que antes tal vez no podías ver. Si estás al inicio de tu viaje de autorreconocimiento, si acabas de descubrir que eres autista o neurodivergente y te sientes perdido, escucha esto que Monkey nos dijo.
Lo que estás percibiendo, lo que estás sintiendo es real, es válido. Si lo sientes y lo ves, es tuyo. Y entender tu neurodivergencia no es descubrir una falta o carencia, es un camino de poder. Entre más descubras, más poder sobre tu propia vida tendrás. Y eso, comunidad, nunca puede estar mal. Pueden encontrar a Monkey, artista multidisciplinaria, encuadernadora y tarotista y practicante de la magia del caos, en sus redes sociales. Voy a dejar su información de contacto en las notas del programa para quienes quieran aprender más sobre su trabajo o conectar con ella directamente. Pueden encontrar las notas en neurorebelpodcast.com. Si esta conversación te movió algo, si te hizo cuestionar, si te hizo sentir menos solo, compártela. Compártela con alguien que necesite escuchar, que hay muchos caminos válidos hacia la autenticidad, que la sanación no tiene que verse como todos nos dijeron que debería verse y que tu camino es tuyo. Como siempre, pueden encontrar las notas del episodio completas, las referencias que mencionamos y recursos adicionales en neurorebelpodcast.com. Y si NeuroRebel te está ayudando en tu propio viaje, considera apoyar el podcast a través de los enlaces en nuestro sitio. Regálame un café. Este trabajo existe porque esta comunidad cree que las voces neurodivergentes diversas, todas ellas merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarme en esta conversación. Gracias a Monkey por su generosidad, su vulnerabilidad y su sabiduría. Y gracias a ustedes por seguir aquí, cuestionando, creciendo, rebelándose contra las definiciones estrechas de quién podemos ser. Hasta la próxima. Sigan escribiendo sus propias cartas, sigan hablando con sus versiones más jóvenes, sigan cuestionando cada creencia que no les sirve y sigan confiando en que ustedes, exactamente como son suficientes. Soy Anita. Esto ha sido NeuroRebel.